Mi interés en el cine es probablemente relacionado con mis orígenes salvadoreños. Tenía un acento muy del Salvador, en el internado era de reír por mi acento, ¿no? Y sobre todo de los 8 a los 12 o algo así. Era un chaval muy solitario y me refugiaba en el cine. O sea, cuando nos dejaban salir, yo me pasaba, y en las vacaciones que pasaba en casa de mis abuelos en Bilbao, en Guernica, me pasaba los domingos viendo 3, 4 por lo que pudiera, ¿no? Mi abuela contaba que cuando tenía 14 años que todos decían que querían ser policías o bomberos, yo decía que quería ser director de cine cuando no había la más mínima relación familiar con el tema, ¿no? Yo creo que está conectado con ese espacio en el que me aislaba de todo y me evadía un poco del mundo, ¿no? Después decían que sí, ya harás cine, pero primero te haz una carrera como Dios manda. Hice primero de medicina, ya a la mitad de la carrera decidí que me daba igual, que iba a sacar las notas, que saqué una matrícula incluso, que de buenas notas, pero yo quería hacer cine y entonces dejé primero de medicina, que estudié en Valencia, y me vine a Madrid con la intención de hacer cine. No sabía ni dónde había que ir, sabía que había una escuela, pero no sabía los plazos, y para aguantar un poco el tiempo en Madrid de cara a mi familia me matriculé en la escuela de periodismo y hice periodismo también en aquella época. Mis 3 primeras películas tuvo gracia, porque la primera fue además producida desde Madrid, que fue El proceso Burgos, que era un largo documental, se produjo desde Madrid, además en cooperativa. La película se financió con dinero de amigos de Madrid, arquitectos y abogados, sobre todo, que venían mucho por la escuela de cine, y acabó la película, que estuvo en San Sebastián, me pusieron la etiqueta que era Derri Batasuna. La siguiente película fue La fuga de Segovia, que ya la produjo un productor vasco, Ángel Amigo, ya era yo de Euskadi Esquerra. Y la tercera película, que era La muerte de Mikel, fueron un poco las 3 consecuencias a la otra, y yo era del PSOE, nunca militaba en ningún partido político, pero era el empeño de ponerte la etiqueta, y sobre todo el cineasta político. Entonces yo decía, yo no soy cineasta político, lo que pasa es que soy vasco, todas mis conexiones son vascas, he vivido fuera y quiero conocer un poco la realidad de mi país, ¿no? de Euskadi. Y de ahí fue el origen. Y hubo un momento ya de crisis que decidí alejarme de allí como fuera y hacer algo que no tuviera nada que ver, que fue un planteamiento muy desastroso, que fue una película desastrosa, que la rodé allí también, que fue Adiós Pequeña. El planteamiento de la película es que no tuviera nada que ver con la realidad vasca, ¿no? Entonces, si empiezas por ahí es un disparate. Cada película es un mundo, es obvio, ¿no? Cada historia arranca de manera más insospechada y viene por los caminos más impredecibles, ¿no? Entonces, a veces cuando la eliges tú, surge, no sé, por una necesidad de trabajar. Por ejemplo, en el caso del Rey Pasmado, ¿no? Teníamos una productora, un dinero acumulado de tiempo que si no lo utilizaba se perdía. Entonces había que buscar un proyecto, se agotaban los plazos, yo no encontraba nada que me apeteciera, y de repente una noche vivía aquí en Madrid, bajé al Vips y había un expositor con la crónica del Rey Pasmado de Torrente Ballester. Lo cogí, me subí, me lo leí esa noche, y de repente descubrí que había una secuencia que me fascinaba, que era la secuencia de la reunión de la Inquisición, y a la mañana siguiente llamé a Gonzalo Torrente Ballester, que me costó convencerle muchísimo, y de ahí surgió un poco la necesidad imperiosa. Hay dinero para hacer un proyecto, no encuentro el tema, y di con esa novela de Torrente Ballester, ¿no? Otras veces, pues por otros... He adaptado bastantes literatura, bastantes novelas y obras de teatro, otras por un supuesto encargo. Por ejemplo, Buena me mandaron el guión de La mirada del hombre oscuro, Ignacio Moral, de la función de teatro de Ignacio, y me mandó el guión Pajares, a ver si me apetecía dirigir el proyecto, con María Barranco, que era mi pareja en aquel momento, y él de protagonistas, ¿no? Días contados
surgió también estaba buscando qué hacer, también tenía necesidad, como siempre. Ahora, ¿qué hago? Era después del Rey Pasmao. ¿Y qué hago? Y entonces cayó en mis manos la novela de Juan Madrid, leí la novela de Juan Madrid, de la cual me interesaba una parte, que eran los personajes femeninos. Juan retrataba muy bien los personajes femeninos de la época de finales de los 90, de los 80, 90 en Malasaña, y entonces me parecía que eran unos personajes fantásticos. No me gustaba nada el personaje masculino. Entonces yo en aquella época además estaba muy fascinado con Carmen, con el personaje de Carmen, de la ópera, y de repente se me ocurrió la posibilidad de hacer una Carmen Yonki con estos personajes que tenía Juan Madrid en su novela, ¿no? Pero el personaje masculino no lo encontraba, hasta que una noche me desperté y decía, ya lo tengo, ¿no? Don José, el militar, en lugar de ser un militar, es un de ETA militar. Entonces ya junto hay dos historias y ahí surgió la chispa y ahí surgió la idea. Y ya me alejé de Carmen y me alejé de la novela y me alejé de todo, ¿no? Yo una vez que descubro qué es lo que quiero, mi problema es descubrir qué es lo que quiero hacer, qué es con lo que vas a convivir los próximos 3 años de tu vida y vas a estar toda tu vida hablando de ello. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que cuando tomas esa decisión de qué es lo que vas a hacer, cuando encuentro lo que quiero hacer, me da igual lo que pase y las consecuencias que aquello tenga. Si lo tengo muy claro, entonces me tiro de cabeza sin paracaídas, ¿no? En ese sentido. El problema de esas películas relacionadas en aquel momento con el tema de ETA, que estaban matando en aquel momento, es que, claro, tú arrancas, los procesos de una película son un mínimo 2 años, ¿no? Cuando tú arrancas a trabajar el proyecto, la situación es una, y igual cuando acabas va a estrenar la película ha cambiado radicalmente y es otra, ¿no? Dentro de un poco la historia, por ejemplo, de la violencia en Euskadi, ¿no? Y en España. Ha habido momentos de tregua, ha habido momentos más factibles, menos factibles, claro. Entonces el problema era ese, ¿no? Y luego cuando se pasa, o sea, yo no tuve grandes problemas cuando el estreno de Días Contados en los cines. Hubo alguna amenaza, alguna chorrada, pero no hubo grandes problemas. Sin embargo, un año después se pasó la película, que era la ventana que había que cubrir, se pasó en Canal Plus, Días Contados, y al día siguiente apareció 2 días antes o 3 días antes habían matado a Fernando Múgica en Donosti. Fernando Múgica, al cual conocía y caía estupendamente, pues apareció una columna en El País acusándome de que prácticamente haber apretado el gatillo porque se había proyectado Días Contados en televisión el día anterior a la muerte de Fernando Múgica, o algo parecido, ¿no? Eso. Entonces, nunca puedes... Son un tipo de temáticas que nunca sabes qué va a pasar en el momento en que se visionen en el público, ¿no? La relación director-autor también es un mundo con cada uno y depende de lo que quieras hacer con la novela. Fundamentalmente depende de lo que quieras hacer con la novela. O sea, por ejemplo, con Torrente Ballester, que me costó muchísimo convencerle porque había tenido muy malas experiencias con el cine anteriormente, no quería para nada de cederme los derechos de la Crónica del Rey Pasmao, ¿no? Entonces tuve que ir 4 veces a Salamanca a convencerle, jurarle y perjurarle, y en mi argumento, y además era cierto, era decir, yo no quiero hacer nada, a mí me interesa fundamentalmente la secuencia de la Inquisición, que abarca el 60% de la Crónica del Rey Pasmao. Digo, y yo, le decía a don Gonzalo, si hubiera una maquinita por la que metiéramos la novela y saliera por el otro la película, la utilizaríamos. Y efectivamente le convencí de esa manera, y es una adaptación absolutamente fidedigna, salvo algunos pequeños retoques que hicimos. El guión era de Juan Potau y esa relación fue muy fluida. Hay otras veces, como con Juan Madrid en Días Contados, que Juan, que después ha dirigido y quería ser guionista, etcétera, se empeñó en que hiciéramos el guión juntos. Nos reunimos para escribir el guión y estuvimos trabajando juntos, creo que fueron 3 horas. A las 3 horas dije, mira, Juan,
es imposible. Claro, normalmente un autor se aferra a su novela, pues, es lógico, ¿no? A lo que él ha generado y ha creado, ¿no? Y entonces es muy complicado. Si tú quieres hacer otra cosa con la novela, como era el caso mío de Días Contados, que me iba por otro lado, no, era imposible colaborar con él, ¿no? Después ha habido otras relaciones con Arturo Pérez Reverte, que ha sido una relación muy eficaz y muy cordial, y Antonio Muñoz Molina, extraordinario, que hice Plenilunio, y Antonio me dijo, mira, yo he hecho mi acto creativo con la novela, ahora te toca a ti, haz lo que quieras. Elvira Lindo, que era su compañera, es su compañera todavía, pues me pareció buena idea, porque me contó Antonio que había participado mucho en la gestación, que había estado muy encima y había vivido muy de cerca la gestación de la novela, y dije, pues mira, me parece Elvira, que había hecho sus pinitos en cine y demás, me parecía que era una buena idea que estuviera de guionista. Además tuve el privilegio de que me acompañaran ambos a Úbeda, que es el sitio donde Antonio se había imaginado la novela, y me explicó la novela in situ, donde transcurrían los acontecimientos, lo cual luego fue un pequeño problema, porque, claro, una cosa es la literatura, que puedes contar lo que quieras y no hace falta ponerlo en pie, y otra cosa es el cine en imagen, ¿no? Que tienes que poner en pie las cosas. Entonces, claro, la historia de Plenilunio, Antonio había extraído de una experiencia que tuvo cuando estaba de periodista en Granada, de un pederasta, un violador que había matado a una niña en la Alhambra, en los jardines de la Alhambra. Antonio en su novela lo situó en Úbeda, en su pueblo. Entonces, entre Granada y Úbeda pasaban de 600.000 habitantes a 40.000. No sé exactamente los habitantes ahora. Bueno, pero bueno, era 10 veces más. Y entonces, claro, eso en literatura él lo había podido hacer perfectamente, pero en cine era de una complejidad increíble, porque había relaciones de personajes que se movían en esos ambientes que en una ciudad de 600.000 no te lo hubieras cogido, y en una de 40.000 sí, ¿no? Hasta que apareció por medio el director de arte Félix Murcia, que era un fenómeno, que buscó una ciudad intermedia que no era ni los 600.000 de Granada ni los 40.000 de Úbeda, ¿no? Que era Palencia con P, y ahí quedan 100.000 habitantes, y ahí conseguimos que la adaptación funcionara, ¿no? Hay películas en las que le he dedicado 2, 3 años y no se han hecho, ¿no? La última que me viene a la cabeza es una sobre Picasso, que la quería producir Elías Querejeta. Me llamó Elías en un momento determinado, ya vamos adelante, y entonces yo estaba en otro proyecto en Sudamérica, una película sobre Facundo Cabral, que tampoco se hizo, pero ya estaba contratado para esa película, y dije, Elías, ahora no puedo, ahora estoy con lo de Facundo. Bueno, pues le voy a llamar a Carlos Saura, y digo, pues sí, claro, por supuesto. La de Picasso se me quedó ahí con la cosa de que me parecía un reto muy complicado hacer una película sobre Picasso. Y aquella de Facundo Cabral, en la que estuve implicado 2 años y pico, luego lo que pasa es que lo mataron en la frontera de Guatemala, y ahí se disipó un poco todo el proyecto sobre Facundo, pero he estado años, 2 años o 2 años y pico trabajando sobre La princesa de Éboli, una película que después hizo, no ese guión ni esa historia, pero lo hizo el nono Antonio del Real. He hecho adaptaciones de novelas que después no he hecho, cuyos autores luego se han cabreado mucho porque no las hiciera, pero porque no acababa de verlas. Borau tenía mucha gracia, porque yo contaba eso de, no, yo cada película que hago hay 3 en las que he trabajado de mucho tiempo y no se han hecho. Borau decía, en mi caso son 9. Y era cierto, estaba metido siempre en muchos proyectos y tenía una filmografía más escasa, ¿no? Pero pasa, y hay algunas que se han quedado en el tintero, que a veces dices, bueno, la recuperaría, ¿no? Con lo que te cuesta dar con proyectos que... Pero bueno, probablemente igual no había que haberlas hecho en ese momento. O sea que, desde luego, mi consejo para los que empiezan, por ejemplo, es que es una carrera de fondo, y como te dediques a otra cosa, lo abandonas.
O sea, como mientras tanto voy a hacer tal cosa. Mi experiencia, por ejemplo, de los 8 que éramos de la escuela de cine, los que se dedicaron a otra cosa mientras esperaban a hacer cine, nunca llegaron a hacer cine. Voy a hacer publicidad, que me lo pagan muy bien, y luego ya en la película nunca acabas haciendo cine. ¿No? Es un poco una vocación religiosa en ese sentido, ¿no? Que tienes que aguantar el tirón, ¿no? Aguantar el tirón, intentar vivir de ello, ¿no? Yo lo que pasa que también he trabajado en algunos oficios del cine, ¿no? Trabajé de auxiliar de montaje, trabajé de ayudante de dirección, trabajé y sobre todo productor, ¿no? Coproductor en algunas películas, para, bueno, mientras preparo mi proyecto, vivir del cine, no tener que irte a hacer otra cosa, porque tener que irte a hacer otra cosa, por lo menos en los tiempos que yo he vivido, implica ya que es muy difícil que después vuelvas, porque es una profesión muy, muy dura en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, de la fase de una película, lo que me apasiona, me gusta y por encima de todo es el rodaje. La preparación, la postproducción y todo. Yo ya tengo unas rutinas diferentes, pero el rodaje sí, el rodaje para mí, yo me estaría levantando todos los días de mi vida para ir a rodar si se pudiera. Es una droga, para mí, lo que es el rodaje en sí, ¿no? Es una droga dura. No duermo prácticamente esos días. Las 6, 7, 8 semanas de rodaje, estás un poco en éxtasis, estás por encima, ves todo por encima, dos pies por encima de tal. Entonces, yo preparo los rodajes y las secuencias relativamente, o sea, las tengo preparadas, pero muy abiertas, ¿no? En función de lo que pase en el set en ese momento. Si hay un actor que contra lo previsto o tiene un mal día y no está muy brillante, o si de repente habías pensado que en esa localización era estupenda, pero ahora resulta que cuando vas 2 meses después entra el sol por un lado que te perturba y tienes que cambiar todo. Entonces lo llevo un poco abierto para, en última instancia, decidir, no improvisar, pero sí decidir en el momento lo que sucede, y por supuesto es expectante a que haya algo que trascienda, que digas, ahí va, esto cuando estaba sentado en mi casa, que no estaba en esta situación de éxtasis, que lo veo todo como con alucinógenos, no me había dado cuenta de que había esta posibilidad, y eso a veces me produce que sobre la marcha cambio situaciones del guión y tomo decisiones que no estaban previstas en el guión, ¿no? Entonces, digamos, mi manera de trabajar es esa. Y hay otra cuestión. Para bien o para mal, yo veo un poco lo que voy a rodar, lo veo de una sola manera. O sea, no ruedo distintos planos en distintos emplazamientos y luego ya veremos en montaje, decidiré cómo lo monto. Yo lo monto en la cabeza ya, o sea, y ruedo pocos planos, ¿no? La secuencia pues tiene X planos que los veo, van engarzados uno detrás de otro y ruedo eso prácticamente sin... A veces se desespera el ayudante o les que, hombre, rueda algo para cubrirte. No, porque lo veo de esa manera y bueno, se va a montar de esa manera, ¿no? Eso me viene de la escuela de cine. La primera práctica que yo rodé en la escuela de cine era una práctica de 5 minutos, pero ya era con 35, con una cámara con un bling muy grande y tal. Entonces era una tontería, no me acuerdo ni de exactamente el argumento, pero era una consulta de un médico, había varios pacientes, entonces ya habían planificado todo. El primer plano era un traveling que entraba en la consulta, que duraba X segundos, luego un primer plano de uno de los pacientes, duraba tantos segundos, luego una panorámica, y entonces fuimos al rodaje, montamos el traveling y resulta que el traveling no pasaba por la puerta, con lo cual se me cayeron los planos del sobrajo, lo tenía todo tan estructurado que me quedé en blanco, fue incapaz de decir, no puedo rodar, es que no puedo hacerlo porque ya se me ha caído la espina dorsal. Entonces ya
A partir de ahí decidí que sí, lo llevo preparado, pero que hay que estar preparado para que el traveling no entre por la puerta, ¿sabes? Y entonces tener opciones, o que de repente descubras en aquel momento algo que no habías pensado mientras estabas escribiendo.